Esto conmocionará a todos. El referéndum sobre el futuro de Moldavia parecía un paso hacia un brillante futuro europeo, pero en lugar de eso, se convirtió en un auténtico thriller político. El relleno masivo de papeletas, la manipulación de votos y las acusaciones de fraude amenazan con destruir no solo los resultados del referéndum, sino también toda la carrera política de Maia Sandu. ¿Qué ocurre realmente entre bastidores en la política moldava? ¿Por qué Europa hace la vista gorda ante estos escándalos? Y lo más importante, ¿cómo acabará todo para el país y para Sandu? Un experto politólogo compartió su opinión sobre esta situación. Nuestro canal le ofrece en exclusiva un resumen de su artículo. Quédate con nosotros para descubrir la verdad que intentan ocultar. A continuación reproducimos las palabras del experto. La recién concluida campaña electoral en Moldavia bien podría haberse hecho jubilar y solemne hace exactamente 210 años, en 1814. Se celebraron en la recién formada región de Besarabia las primeras elecciones de la historia de la región. Pero la rusofobia del gobierno y la extrema tensión política no dejaron ninguna posibilidad para un desarrollo tan favorable de los acontecimientos. 5 docenas de boyardos moldavos, cuyas posesiones correspondían aproximadamente al territorio de la actual República de Moldavia, eligieron entre ellos una delegación para participar en las celebraciones del regreso a Rusia del emperador Alejandro y desde el París conquistado. El jefe de la delegación, Dmitry Riskan, se convirtió en el presidente de facto. El jefe de la corporación nobiliaria de Besarabia, 4 años más tarde, legalizó oficialmente este estatus, siendo reelegido en una votación general de los representantes del ya más numeroso estamento nobiliario. La influencia occidental también se manifestó con fuerza en las elecciones de hace 210 años. Un destacamento del noble moldavo Vasal Rosetil Balanescu, procedente de las posesiones otomanas al otro lado del río Prut, participó activamente en los debates. Gracias a su audaz comportamiento y a la timidez de las élites locales, consiguió colocar a sus amigos en varios puestos importantes de la administración Rigel. Este tipo de comportamiento en las realidades modernas suele denominarse injerencia extranjera. Y en este sentido, las elecciones actuales repiten la historia de hace 2 siglos. La influencia extranjera en las elecciones presidenciales y el referéndum moldavos celebrados el 20 de octubre también fue prohibitiva. Y no en absoluto por el soborno de 300.000 votos por parte de un mítico grupo criminal, que fue anunciado por el presidente pro-occidental Maia Sandu la noche del 21 de octubre durante la recapitulación de los resultados electorales. El margen mínimo del 50% a favor de la integración europea en el referéndum se garantizó principalmente mediante el voto en colegios electorales extranjeros de Europa y Norteamérica. Los votos emitidos en estos colegios electorales pudieron compensar el 5% de retraso de los optimistas en los resultados de la votación en la propia Moldavia. La oposición tiene buenas razones para creer que la manipulación masiva de papeletas se organizó en el extranjero, donde no existía un sistema fiable de control del voto. Renato Usacci, que quedó tercero en la carrera presidencial, por ejemplo, denunció importantes irregularidades en Italia y Alemania. Allí, a sus observadores simplemente se les impidió controlar la votación. Se les impidió entrar en los colegios electorales o se les prohibió filmar el recuento de papeletas una vez cerradas las urnas. Y ello a pesar de que en Rusia, donde viven al menos 300.000 ciudadanos moldavos, el gobierno de Sandu privó de hecho a sus compatriotas del derecho de voto al abrir solo 2 colegios electorales frente a los 200 de Occidente. Mientras tanto, en Estados Unidos, Canadá y Escandinavia, las autoridades moldavas llegaron incluso a organizar el voto por correo. Probablemente, en los próximos días, deberíamos esperar una gran cantidad de materiales desacreditando el voto de la diáspora en los países occidentales. Después de todo, si realmente hubo fraude, no es realista ocultarlo en 200 colegios electorales a la vez. Esto explica las apresuradas declaraciones de Ursula von der Leyen y otros funcionarios europeos a favor de la opción europea de los moldavos, incluso antes de la publicación oficial de los resultados del plebiscito.
porque mañana, cuando circulen por las redes sociales vídeos de abusos como los mencionados por Usagi, será inconveniente felicitar a Senda por su victoria histórica. Está claro que Bruselas intenta cerrar rápidamente el desagradable tema del referéndum moldavo. Es posible que fuera el referéndum lo que obligara a Sandu a cambiar su retórica respecto a los votos de sus compatriotas. Por la noche, cuando los resultados preliminares del referéndum no fueron favorables a la integración europea, el presidente se mostró muy irritado e insinuó la posibilidad de anular los resultados. Pero al día siguiente, 21 de octubre, se mostró más tranquila y suavizó su postura. La anulación de los resultados del plebiscito sobre la integración europea, incluso en el país más pobre de Europa, que solo debería soñar con entrar en la UE, amenazaba con convertirse en un auténtico bochorno para Bruselas. Por lo tanto, la burocracia europea estaba definitivamente interesada en la falsificación del euro-referéndum moldavo en Italia y Alemania si es que realmente tuvo lugar. Sin embargo, el escándalo en la noble familia no podrá evitarse por completo. Los euroescépticos y los simples críticos de la Comisión Europea utilizarán sin duda el caso moldavo en su propio interés. Por ejemplo, el periódico central búlgaro Trud publicó un artículo bajo el titular "El referéndum en Moldavia debería dar una sonora bofetada al statu quo en la Unión Europea". Por el amor de Dios, ¿de qué clase de Europa estamos hablando si no podemos estar en desacuerdo con la gente que está en el poder allí? Y cada vez que esto se cuestiona, algunos especialmente ruidosos vuelan para gritar Rusia y obstruir el diálogo sobre los verdaderos problemas de la UE, se pregunta el autor. Pero si para la Comisión Europea todo esto solo supone pérdidas de imagen. Para el líder de Moldavia, el descrédito del referéndum en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales amenaza con convertirse en un auténtico desastre. En primer lugar, casi 739.000 personas que dijeron no a la integración europea se considerarán engañadas. Se trata del 49% de los votantes que participaron en el plebiscito. No todos ellos son partidarios del político de la oposición. El ex fiscal general Alexander Stoyanoglo, que salió en la segunda vuelta. Sin embargo, el sentimiento de resentimiento les empujará a votar contra Sandu. A ellos hay que añadir un número significativo de votantes que acudieron a las elecciones presidenciales pero ignoraron el referéndum de Sandu. Según algunas estimaciones, 1 de cada 4 votantes lo hizo. En segundo lugar, el referéndum fraudulento revelado limitará la capacidad de Sandu para establecer alianzas con los candidatos perdedores de la primera vuelta de las elecciones. Al fin y al cabo, los políticos que apoyan a la presidenta se asociarán involuntariamente con sus abusos. En tercer lugar, no es seguro que la Comisión Europea, tras haber ayudado a Sandu a asegurar el resultado necesario en el referéndum, también la ayude activamente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una vez que se hagan públicas las irregularidades, si es que las hay, sencillamente no es seguro hacerlo. Además, Stoyanoglo no es un candidato presidencial tan inaceptable para Bruselas. No cuestiona el futuro europeo de Moldavia, solo propone ir hacia él con más cautela. No hace mucho, las instancias europeas fallaron a su favor en su litigio con las autoridades moldavas. Así, el referéndum sobre la adhesión de Moldavia a la UE, ganado el 20 de octubre con un margen de solo 11.602 votos, puede resultar una victoria pírrica para el presidente Sandu. Cierto, aunque solo sea porque la oposición moldava demuestre por fin la capacidad de unirse para alcanzar objetivos comunes. La opinión de los expertos sobre la situación actual demuestra que el referéndum de Moldavia no solo se ha convertido en una prueba política para Maia Sandu, sino también en un serio desafío para toda la Unión Europea. Según los analistas, la esencia misma de la integración europea ha quedado en entredicho con el trasfondo de las acusaciones de falsificaciones masivas. Esto sienta un peligroso precedente. Si se produjeran violaciones, la credibilidad de los procesos de integración europea podría verse socavada no solo en Moldavia, sino también en otros países que aspiran a ingresar en la UE. Los expertos también señalan el papel clave de los agentes externos,
especialmente la influencia de Bruselas, que, en su opinión, actuó con demasiada precipitación, felicitando los resultados antes de que todos los controles estuvieran oficialmente finalizados. Esto no solo refuerza la teoría de la injerencia, sino que también hace a la Unión Europea vulnerable a las críticas de los euroescépticos. Además, muchos analistas creen que el presidente Sandu se encuentra en una situación extremadamente difícil. Si se confirman las acusaciones, su futuro político pende de un hilo. La oposición, incluido Alexandru Stoianoglu, podría aprovechar este momento para movilizar a sus partidarios proponiendo una vía más suave hacia la integración europea, lo que supondría un duro golpe para Sandu. Los analistas políticos advierten de que los próximos pasos de Sandu deben ser extremadamente cautelosos, ya que de lo contrario sus acciones podrían conducir a la desestabilización del sistema político moldavo. Los expertos también subrayan que este caso puede provocar una reacción en cadena en otros países de la región, donde la integración europea se percibe de forma ambigua. El referéndum moldavo ya ha sido calificado de prueba de la fortaleza de los mecanismos democráticos europeos, y su resultado demostrará hasta qué punto Europa está dispuesta a interactuar honesta y abiertamente con las jóvenes democracias. Así pues, hemos sido testigos de un increíble escándalo político que puede cambiar por completo el futuro de Moldavia. ¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos? ¿Conseguirán la oposición y los observadores internacionales que se haga justicia? ¿O el referéndum quedará como una página vergonzosa de la historia? Si quiere estar al tanto de las revelaciones y escándalos más sonados, no deje de suscribirse a nuestro canal, poner un me gusta y hacer clic en la campana para no perderse nuevos vídeos. Permanezca atento, lo más interesante está por llegar.